Quiero dirigirme a todas las personas de Castilla y León Televisión, a toda la población de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Hemos tomado desde hace unos días medidas duras, muy duras. Tardarán días o semanas en verse los resultados. Quiero agradecer a todas las personas que desde los hospitales, centros de salud, desde las residencias de mayores, desde el campo, desde los supermercados, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la policía local, todos los servicios públicos están garantizando que en estos momentos el país funcione. Quiero hacer una llamada última. No hemos vivido nuestra generación una situación de estas características. Tan solo nuestros padres o nuestros abuelos pudieron vivir algo parecido. En estos momentos tenemos que quedarnos en casa. En estos momentos la mejor manera de luchar contra el virus es aguantar en casa. Pero que tengan ustedes claro que igual que nuestros padres y nuestros abuelos superaron aquellas dificultades, nosotros también las vamos a superar. Nosotros también vamos a ver la luz al final del túnel. Quiero desearles mucho ánimo, mucha suerte y mucha esperanza, porque habrá esperanza para Castilla y León y España. Muchas gracias. Bueno, pues estábamos iniciando aquí una apasionante conversación acerca de los test para detectar el positivo en coronavirus. De eso sabe muchísimo nuestra invitada, Marta Domínguez, microbióloga del Hospital Río Ortega. Están ustedes trabajando con una prueba, pero se espera con ansia la llegada del que nosotros conocemos como test rápido. ¿Qué pruebas se está efectuando ahora y qué diferencia hay entre ellas? Bueno, pues a medida que se fue conociendo los casos de China, pues se fueron desarrollando test de diagnóstico, ¿no? Actualmente el test, el gold estándar que decimos, la técnica mejor para el diagnóstico es la PCR, que ya todo el mundo sabe lo que es una PCR, básicamente. Bueno, nosotros hacemos un glosario diario. Significa reacción en cadena de la polimerasa. Entonces lo que hace es extraer el ácido nucleico del virus y detectarlo, ¿vale? Bueno, pues así dicho de manera muy sencilla. Ese es el gold estándar, ¿no? La mejor técnica diagnóstica. Cada vez van surgiendo más, entonces, bueno, pues ahora lo que hacemos es un diagnóstico molecular basado en PCR. Sí que, bueno, pues a medida que se avanza, pues van surgiendo distintos test de diagnóstico. En microbiología, el diagnóstico puede ser lo que llamamos diagnóstico directo o diagnóstico indirecto. El diagnóstico directo es detectar el microorganismo, en este caso el virus, o algún componente del virus, ya sea el antígeno, el ácido nucleico, las PCRs, y las técnicas de diagnóstico indirecto lo que detectan son anticuerpos, es decir, la respuesta que deja la infección en el organismo, el desarrollo de anticuerpos que han luchado frente a esa infección. Ahora mismo, pues básicamente se hace PCR, en muchos sitios se empieza a plantear la posibilidad de utilizar test de anticuerpos y nos daremos cuenta probablemente al utilizar estos test qué población ya ha estado en contacto con el virus, qué población está con una infección aguda, depende de la fase en la que se haga la prueba. A lo mejor al quinto día se empieza ya a desarrollar anticuerpos y se pueden detectar con estos test. Y bueno, pues hay un continuo desarrollo. También se está trabajando por hacer PCRs rápidas, test de diagnóstico rápido, que en minutos puedas hacer el diagnóstico, como lo tenemos para la gripe u otros virus respiratorios. Y bueno, pues eso, ahora las técnicas que se hacen son un poco laboriosas, tardan en torno a 2 horas y media, 3 horas, y bueno, son delicadas y laboriosas. Entonces se está trabajando por facilitar el diagnóstico y abarcar más a la población. ¿Se ha ido reduciendo el tiempo en el que tienen el diagnóstico? ¿O no? ¿O se mantiene? ¿Es un plazo de 2 días? ¿De cuánto? No, depende. Depende de la magnitud, de la cantidad de pruebas que tengas. Realmente, si tienes una prueba, pues tardas poco, pero a veces empieza esto a crecer, tenemos ya muchas muestras y eso puede retrasar el diagnóstico, pero en principio la técnica de la PCR pues son en torno a 3 horas. Decía, ayer insistía la consejera de Sanidad en que es absurdo hacer estas pruebas de manera masiva a población asintomática. ¿Por qué?
Porque estas técnicas, lo que te decía, es que detectan el ácido nucleico del virus. Si lo hacemos en una fase muy precoz bueno, cuando todavía no hay unos síntomas, corremos el riesgo de dar falsos negativos. No falsos negativos, sino que la carga viral es tan baja que a veces las técnicas no lo detectan. Entonces, bueno, pues quizás en aquellos casos, en los contactos con un caso positivo, es mejor observar, controlar temperatura, y en el mínimo síntoma es cuando yo creo que debería hacerse el diagnóstico. ¿El tiempo de incubación sí que ha ido variando o se mantiene? Bueno, más en torno, o menos? sí, hablan de máximos de 14 días, la media es de 5 días, pero sí, luego además estas técnicas como detecta ácido nucleico son tan sensibles que a veces detectas el microorganismo, en este caso el virus, aunque no sea viable, aunque esté ya muerto o haya pasado el periodo de curación, digamos. Entonces también a veces nos resulta difícil interpretar si es viable o no es viable, si el paciente está curado o no está curado. Bueno, vamos aprendiendo día a día y bueno, cuando hagamos un diagnóstico más generalizado seguro que nos sorprende mucho y que yo creo que hay más infección de la que tenemos ahora evidenciada. Claro. Bueno, no quisiera abusar de su tiempo no. porque sé que se tiene que ir, pero en este programa insistimos mucho en la salud emocional de todos. ¿Cómo están viviendo estos días en los laboratorios? ¿Cómo son? ¿Cómo resisten? Pues son tensos y desde el primer caso pues hemos tenido pues momentos de mucha tensión, la gente presiona, quiere saber, vamos, los clínicos, su complicación, yo quiero agradecer muchísimo, hay una implicación de los médicos exagerada, la gente se vuelca, dice yo hasta que no me ponga malo no me voy, hay gente que está en casa con la infección y que se muerde las uñas porque quiere ir a ayudar, y tenemos una sanidad de la que tenemos que estar orgullosos, y yo quiero, pues eso, a aquellas personas que han caído en la batalla, pero que van a venir pronto porque gracias a Dios la mayoría están muy bien, pues que vuelvan pronto y agradecerles a todos ellos el esfuerzo tan grande que estamos haciendo todos. Pero tenemos emociones de todo tipo, bueno. De euforismo, de estar deprimidos, de un cúmulo de sensaciones y de sentimientos que es difícil de explicar. Pues tendrán que estar en contacto con la doctora Izquierdo, estarán subiendo a la planta. Yo voy a ir a verla pronto. Bueno, doctora Domínguez, muchísimas gracias por habernos acompañado, por hacer este esfuerzo. Gracias. La volveremos a llamar para que nos explique los test rápidos cuando lleguen y se pongan en marcha. Muchas gracias. Gracias. Lo que también está llegando ya es la construcción de esos hospitales de campaña para afrontar el pico de infecciones y en previsión de que el sistema no resista y haya que tirar de esas infraestructuras de apoyo. La primera en Castilla y León, el primer hospital de campaña, se está construyendo en Segovia y hay otro previsto también en Burgos. Buenas noches. Los hospitales de Castilla y León tienen capacidad para atender los casos graves por coronavirus, así lo ha asegurado Verónica Casado. Por el momento hay capacidad suficiente y además se están poniendo en marcha otros espacios que se usarán en el momento en el que sea necesario. Aquí en el parking de urgencias del Hospital Universitario de Burgos se han instalado carpas de triaje. Se determinará qué pacientes contagiados deberán ser ingresados y cuáles deberán irse a casa dependiendo de su estado. Servirá para agilizar los ingresos por urgencias. También estamos a la espera de que llegue material de protección vía aérea que la Junta de Castilla y León ha comprado en el extranjero. Recordamos que Burgos fue la primera provincia de Castilla y León con un caso por coronavirus. Fue un vecino de Haro que dio positivo en Miranda de Ebro y que ha recibido el alta hace 4 días. En la localidad mirandesa parece que el aislamiento social da sus frutos. Aún así, Burgos sigue siendo la provincia de Castilla y León con más casos positivos por coronavirus. Miedo porque los puntos claves del país, sobre todo Madrid, empieza a acercarse al colapso. Y pues esa angustia sobre cómo lo están viviendo pues gente cercana a nosotros. Lo más duro de la cuarentena es no poder ver al resto de la familia y echo de menos a mis compañeros, mis profesores y mis
amigos. No ver a mis amigos, no ver a mi novia, salir aunque sea a la calle a socializar. Lo más duro ha sido que no puedo salir de casa y pues no puedo ver a mis amigas, no puedo jugar al voleibol porque es el deporte que practico y tampoco puedo ver a mi familia, a mis tíos, a mis abuelos y a mis primos. Estar en casa encerrada, aunque en el fondo me tengo que sentir afortunada por poder teletrabajar, y no la gente que tiene que trabajar fuera sí o sí para darnos de comer o para asegurar la limpieza. Y lo malo también es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el tener miedo cada vez que salen los datos de la Consejería de Sanidad. Pues hemos querido traer a este programa también esas voces anónimas de espectadores, de personas de Castilla y León, para compartir con ellas pues cómo hemos pasado todos esta semana, y nos hemos atrevido a preguntar lo peor ya lo han oído, pues esas sensaciones de angustia, el aislamiento, eso que nos ha pasado un poco a todos. Vamos a seguir recabando más información y más impresiones. Vamos a conectar con Andrés Álvarez, que es médico de urgencias del Hospital Comarcal de Medina del Campo. Andrés, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bueno, saliente de guardia. La guardia de ayer nos dio un poco de tregua, por lo menos, pero pues como decía la compañera, pues siempre con ánimos un poco ambivalentes en el hospital. Están ustedes en primera línea, los médicos de urgencias soportan ahora muchísima tensión porque además pues la población general tampoco estaba muy pendiente hasta ahora de cuántas camas había en las UCIs o de cómo se trabajaba dentro de los hospitales, pero ahora estamos muy pendientes. De hecho, en Castilla y León tenemos 150 camas en las UCIs y ya más de 100 personas ingresadas por coronavirus en esas dependencias. Cuéntenos cómo se está viviendo en ese servicio en urgencias. Bueno, el servicio de urgencias, así como ha pasado en la mayoría de los servicios de todos los hospitales del país, hemos tenido que adaptarnos de manera bastante rápida a todos los problemas cambiantes que han ido apareciendo. La velocidad con la que ha ido cambiando ha sido realmente vertiginosa, por lo que cada vez que planificas algo tienes que hacer alguna modificación para adaptarte nuevamente. A pesar de que tenemos planes de contingencia ya preparados a futuro por planteamientos de lo que pueda ir ocurriendo, tienes que irlos ejecutando según las necesidades reales y según los recursos reales que tienes en cada momento. También has dicho al principio que los médicos somos la primera línea, pero no somos los únicos. Está enfermería, los celadores, los auxiliares, la gente de limpieza que han hecho una labor importantísima en el hospital, también por mantenerse al día y por estar a la misma velocidad de todo el servicio cada vez que se produce un cambio. Sí, bueno, hemos tenido que separarnos, como muchos otros hospitales, y ampliar la urgencia para poder atender casos sospechosos y casos no sospechosos de COVID, tratando de mantenerles separados, por supuesto, para evitar que una persona que no lo tenga pueda contagiarse. Distribuir esos circuitos, asegurarse de que ese aislamiento es real y, por supuesto, poner en práctica el protocolo que tienes diseñado y darte cuenta si hay algún fallo o no para poder corregirlo sobre la marcha, es bastante difícil. De momento es un reto que estamos manteniendo o que estamos intentando ganar, pero es sumamente complicado. En Medina del Campo la situación es relativamente tranquila respecto a lo que está sucediendo en otros hospitales de Castilla y León. ¿Temen que esta curva, o tienen una previsión de que esto pueda empeorar también en esos centros más pequeños, o cómo se lo plantean esta semana próxima? Es difícil de predecir. La verdad es que somos parte del propio complejo hospitalario del Hospital Clínico Universitario, y en Valladolid además contamos con el Hospital Río Ortega, que, como dices, son los hospitales que están llevando una carga asistencial mayor. Nosotros es difícil poder predecir cuál puede ser y en qué momento puede aumentar la carga asistencial, y no podemos hacer más que estar preparados, planificar para ese momento y poder ejecutar cualquier plan que tengamos pensado si en ese momento aumenta. Pero es muy difícil predecir números exactos en los que pueda aparecer. Nuestra comarca es bastante dispersa, por lo que puede que eso jugara a favor para que no tuviéramos una carga asistencial importante, pero no necesariamente es algo que vaya a jugar a favor como lo estamos pensando, por lo que la previsión es el único arma que tenemos ahora mismo. Muy bien, doctor Álvarez, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por darnos esas explicaciones, y por supuesto les deseamos mucho ánimo y lo mejor para todos los que trabajan en el hospital, sin excepción de ningún colectivo profesional, por supuesto. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, nosotros, mezclando lo profesional y lo emocional, tenemos en Castilla y León Televisión una suerte de red de corresponsales afectivos repartidos por el mundo. Y en un día tan complicado como este, en una semana tan complicada como esta, hemos acudido a ellos para que nos ayuden a dibujar el mapa del coronavirus por el mundo. Hemos conectado con nuestro amigo y compañero Carlos Cuesta, que ahora vive en Francia, y desde allí nos cuenta cómo están sufriendo ellos la enfermedad. Pues aquí en Francia el confinamiento es un poco menos estricto que en España, pero va siéndolo cada vez más por la falta de civismo de algunos, no de todos, pero de algunos. El jueves 12 por la noche nos anunciaron que los centros escolares se cerraban, dimos las últimas clases el viernes 13. Estamos funcionando sobre todo por clases virtuales, enviando deberes por correo electrónico, por plataformas digitales y hay turnos de guardia para ocuparse de los hijos del personal sanitario que no puede ocuparse de ello. Macron ha aparecido 2 veces por televisión, primero para anunciar el confinamiento de 15 días y otra vez para apelar al civismo de la gente, ¿no? Y reducir un poco las condiciones para salir de casa porque no se estaban respetando. Y bueno, ha calificado la situación de guerra sanitaria, ¿no? De guerra, y bueno, actualmente solo podemos salir para hacer compras, para sacar al perro o hacer un poco de deporte alrededor de la casa sin cruzarse con otras personas. Y bueno, y todo eso con un permiso que hay que descargarse de internet, de la prefectura, y que hay que actualizar diariamente. O en el caso del trabajo, pues es el empleador el que te lo envía. Y en algunas ciudades hoy se ha decretado toque de queda a partir de las 11 para evitar las reuniones de jóvenes en parking o en otros lugares donde estaban saliendo cuando ya no había muchos controles. Y donde se vive lo más complicado, como en todas partes, es el personal sanitario que empieza ya a haber cierta saturación de los servicios desde hace ya días y es para todo eso que se hacen estas medidas de confinamiento. Así que seguiremos pues con la televisión, con las series, con la lectura, reuniones por WhatsApp o por otras aplicaciones con las que nos permitimos hacer ahí algún aperitivo con los amigos y nada, mucha paciencia. Hola, soy Adel Antón, bicampeón mundial de maratón, y quiero animar a todos los castellanos-leoneses a superar este momento tan difícil. Yo estoy seguro que juntos lo conseguiremos. Hola a todos, soy Cristina Gutiérrez y quería mandaros todo mi apoyo, toda mi fuerza para estos días de encierre. Sé que no está haciendo fácil para nadie, estamos todos en las mismas. Desde el día que decretaron el estado de alarma, pues yo creo que han pasado 7 días. La verdad es que hay días más duros que otros, pero sobre todo hay que estar unidos, fuertes en esta, y pronto saldremos. Así que nada, muchísima fuerza, muchísimos ánimos y gracias a todos por colaborar y por quedaros en casa. Un abrazo. Millones de escolares están sin clase, están estudiando en casa, están en unas circunstancias absolutamente inéditas en este país y queríamos acordarnos también de ellos. Hemos hablado mucho de estas clases online. Esta crisis del coronavirus está poniendo a prueba el sistema de educación a distancia, si tenemos esas tecnologías a punto o no, también el teletrabajo. Pero hay lugares donde desde luego no llega o llega con más dificultad. Hay profesores que lo tienen más difícil que otros. Hoy nos queríamos acordar de estas personas que tienen tal vez alguna dificultad mayor. Queríamos saber cómo se afronta esta adversidad colectiva desde un colegio que siempre nos interesa muchísimo por su audacia, el Colegio Cristóbal Colón de Valladolid, y tenemos con nosotros a su director, Alberto Rodríguez, alias Bertoni. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuéntenos. Pues bien, aburrido un poco, pero bien, lo llevamos bien. ¿Y cómo ha ido ¿Vosotros qué tal? Nosotros bien también, nosotros también tenemos lo nuestro, pero estamos bien, estamos con ánimos. Quería preguntarle, ¿cómo ha sido esta suspensión de las clases en el Colegio Cristóbal Colón? Es un colegio que tiene un modelo educativo ejemplar, hemos hablado en los informativos muchísimas veces de él, pero que tiene muchas particularidades por la diversidad del alumnado, porque muchas familias tienen menos recursos. Cuéntenos cómo han afrontado esta adversidad.
pues otro hándicap al colegio. Entonces, te cuento un poquito, os cuento, el jueves ya empezaron a faltar muchos críos, ya empezó y el viernes ya prácticamente de 200 que somos. Ante lo cual, pues sabiendo las dificultades que íbamos a tener para pues educarles, continuar la enseñanza. Si me escucha, ¿Perdón? tenemos muy mala calidad con esta conexión. Tal vez podamos recuperar esta entrevista por teléfono. Voy a pedirles a nuestros compañeros si un poquito más adelante podemos recuperar esta entrevista por teléfono, porque nos interesa mucho escucharles. Y nos disculpa, cortamos ahora esta conexión porque no tiene calidad para ofrecerla, no se puede entender. Continuamos con otros contenidos y tratamos de recuperarla en otro momento más adelante. No sé si me escucha. Okay. Yo sí. Qué lástima, lo siento mucho. Bueno, también es verdad que nosotros estamos pues poniendo a prueba nuestras tecnologías y en ocasiones nos están salvando de muchas, pero también a veces nos fallan. Amaya Izquierdo es psicóloga clínica especializada además en infantil. ¿Cómo se puede llevar mejor esto del trabajo en casa, el trabajo con los deberes de los niños? Hay familias muy estructuradas que tienen todo bien planificado y que son modélicas, pero en la mayoría de los hogares esto es bastante difícil y están surgiendo las primeras tensiones también. Efectivamente, ¿no? De repente pues nos hemos tenido que convertir en docentes, ¿no? Y bueno, aunque tenemos muchísima ayuda de los colegios, que están los profesores y bueno, pues, todo el equipo docente está muy concienciado, ¿no?, de esas necesidades y están manteniendo un apoyo telemático, ¿no? Yo creo que todo lo que se puede, pero efectivamente la realidad de los diferentes hogares pues hace que nos tengamos que adaptar. Una vez más, ¿no?, los niños se adaptan, ¿no? Entonces, efectivamente es una buena oportunidad para que ellos vean, ¿no?, que esto es una forma, ¿no?, de priorizar, de relativizar también, y que en ese sentido nosotros podemos ofrecer como modelo, ¿no? Las rutinas, es muy importante, ¿no?, que más o menos los niños se levanten, se acuesten sobre las mismas horas, ¿no?, pero siendo flexibles, del mismo modo, ¿no? Vamos a dividir, no podemos pretender que hagan lo mismo que hacen en el colegio, porque igual que en casa tampoco los adultos lo podemos hacer, ¿no? Entonces, pues intentar dosificar, que tengan tiempos también, bueno, pues de salida, de intentar hacer ejercicio físico con ellos, un poco ir intercalando, de tal manera que ellos, bueno, pues también puedan ir entendiendo la situación que es novedosa para ellos. Y para los padres, ¿no?, a veces pues los niños pueden decir, pues tú no eres mi profesor, ¿no? También a ellos les puede generar mucha frustración, porque además a lo mejor les explicamos las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues también comprender, ¿no?, y sintonizar con esas situaciones, ¿no?, con la frustración del niño, pero también las nuestras, ¿no?, que a veces no tenemos los mecanismos, porque pues la labor encomiable de los docentes han estudiado y son especialistas en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues también decirles, ¿no?, o cosas que no sabemos, ¿no? Pues ocurre que muchos colegios son bilingües, ¿no?, y pues hay muchas personas que no saben inglés o no dominan el inglés con ese manejo, pues explicárselo a los chavales, ¿no?, y a los niños, y entonces es un buen momento de decir, oye, pues yo no sé esto, voy a mirarlo, no tengo que saber todo. Y luego una parte muy importante es ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? Ser amables también, ¿no? Y que si perdemos los nervios en un momento dado, poder parar y decir, pues lo he hecho mal, y que sea una oportunidad de aprendizaje para todos. Quédense con ese mensaje. Circulaba ayer un WhatsApp autocompasivo hacia los padres de si no estamos respetando el horario que nos pusimos a principios de semana, que era tan ideal, pues tampoco pasa nada, ¿no? Hay que saber también perdonarse. Vamos a ver el resumen de la semana, de lo que ha dejado el coronavirus, de lo que nos ha dejado la actualidad durante toda esta semana. Han pasado 7 días. El estado de alarma en todo nuestro país. Y España se quedó vacía. Las calles comenzaban a ser fábricas de silencio. Solo se podía salir de casa para necesidades urgentes. Así lo entendió la mayoría, pero no todos. No se puede pasear. Esto es muy serio. Esto están muriendo personas, muchas. ¡No te resistas y déjales trabajar, idiota! Hasta 30.000 denuncias en toda España que han ido aumentando pese a la presencia de la Unidad Militar de Emergencia. Su trabajo se ha visto intensificado por el mayor foco de preocupación de esta semana, las residencias de ancianos,
que ven cómo sus habitantes se contagian y fallecen sin poder hacer nada. Esto no puede seguir así, no podemos dejar que las personas mayores estén muriendo en las residencias o en casas. Las medidas han ido endureciéndose. Desde el miércoles las fronteras terrestres permanecen cerradas con la custodia de Policía Nacional y Guardia Civil, porque la curva no se aplana, al contrario, no deja de crecer y algunos centros no dan abasto. Nos gustaría llegar mucho más lejos de lo que llegamos, pero es imposible en la situación que tenemos. Por ello, los sanitarios apelan al apoyo de la gente y se lo devuelven cada noche en forma de aplausos y les ayudan quedándose en casa. Es difícil, por eso algunos prefieren hacerlo lo más ameno posible. Es la España del coronavirus 7 días después de comenzar su vida en aislamiento. Hola, muy buenas, un saludo a todos los espectadores de Castilla y León Televisión. Os saludo desde la otra parte del mundo, desde Auckland, desde la ciudad más habitada de Nueva Zelanda, de la isla norte, porque como saben la geografía de este país es un poco peculiar. Son dos islas, la isla sur, que la ciudad más habitada es Christchurch, y la isla norte, donde la ciudad más habitada es Auckland, aunque no es la capital, que la capital es Wellington, otra ciudad de la isla norte, pero bueno, es un poco para poneros un poco en contexto. Os quiero contar un poco cómo está la situación aquí respecto al coronavirus, y es que lamentablemente también ha llegado aquí a este rincón del planeta, y mira que este país está muy aislado, porque no hay que olvidarse que esto está en mitad del Océano Pacífico, pero claro, precisamente por eso también los casos que se han reportado, que son hasta ahora 50, pues 48 de ellos son casos importados, lo que significa que son casos de gente que ha estado en el extranjero, fuera de Nueva Zelanda, y han dado positivo una vez que han llegado de esos viajes, ¿no? Pero lo que también ha cambiado la tendencia en las últimas 24 horas es que se han reportado 2 casos, los que suman a esos 48 y hacen la media, el medio centenar de casos, que esos 2 últimos casos, quiero decir, son ya de contagios locales, lo que ha preocupado a las autoridades, como es normal, porque eso indica que, bueno, pues por mucho que controlen a esos casos importados, una vez que el virus ya ha llegado aquí, pues es muy difícil controlarlo y ya se están produciendo los primeros casos locales. Pues este era el mensaje que nos enviaba nuestro queridísimo compañero José María Valdivieso, nada menos que desde Nueva Zelanda. Ya ven que también aprendemos un poco de geografía en este programa. Quería darles ahora algo de información útil, algunos teléfonos, porque este parón también en la circulación de personas nos obliga a hacer todas las labores administrativas por teléfono. Recuerden, está activo el 900-222-000, es el teléfono del coronavirus, vamos a llamarlo así, solo para llamadas relacionadas con sintomatología del coronavirus. Si ustedes tienen fiebre alta, tienen tos seca, ya no me acuerdo ahora mismo cuál era el otro, si tienen los síntomas de la enfermedad o si creen que pueden estar contagiados por haber estado en contacto con algún positivo, han de llamar al 900-222-000. Para el resto de urgencias sanitarias han de llamar, como siempre, al 112, pero no llamen al 112 para las cuestiones, no llamen al 900 para las cuestiones que no son del coronavirus. Para el resto de trámites han de llamar al centro de salud. Si tienen cualquier otra consulta que hacer, han de llamar a sus respectivos centros de salud. Hay también, por supuesto, a su disposición todos los teléfonos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los servicios de emergencias. En este sentido es muy importante que sepan que sigue activo el 016 para las mujeres que se encuentren en alguna situación de peligro. También nos indica la policía que está activa la aplicación Alert Cops, que ustedes pueden descargar en su teléfono y a la que pueden enviar un mensaje. Esa aplicación permite que estemos geolocalizados. Otro apunte más por el asunto de la violencia de género. Hacen un llamamiento a las autoridades a lo importante que es la labor de los vecinos
precisamente en este momento. Puede haber mujeres o puede haber niños también que se encuentren en situación de peligro, que sufran abusos, que sufran maltrato. Las denuncias de terceros también son muy importantes en este momento. Está el 091 de la policía por si tienen que denunciar cualquier cuestión. También atienden consultas, sobre todo por cuestiones de fraude y ciberdelincuencia. La delincuencia, ya saben, ha migrado de las calles a la red. Y el 062 de la Guardia Civil, especialmente si están ustedes en el medio rural. Es importante que tengan a mano estos teléfonos por si los necesitan en algún momento. Vamos a tratar otro asunto importantísimo de esta crisis, el asunto del empleo, y nos atiende a esta hora de la noche y se lo agradecemos mucho el consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Germán Barrios. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues bien, me van a permitir que en primer lugar exprese mi solidaridad a todas las personas que están pasando esta pandemia y desearles ánimo, porque creo que tenemos un sistema sanitario que es excepcional y que se está portando con sus profesionales a la altura de las circunstancias. Y por eso se lo tenemos que agradecer, pero también quería hacer un agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad y, por supuesto, a la UME, a la Unidad Militar de Emergencia y, por supuesto, a todos esos funcionarios públicos de la Consejería de Sanidad, de la Consejería de Familia o de mi propia Consejería, de la Consejería de Proindustria, que están demostrando lo que es el servicio público, ¿no? Funcionarios públicos que trabajan de sol a sol, primero por los enfermos, segundo por las personas que están, nuestros mayores, en las residencias, pero también por las personas que tienen que tramitar un ERE y que tienen que cobrar una prestación por desempleo. Consejero, quería saber si tienen, bueno, los datos van cambiando cada día, por desgracia, un cálculo de cuántas personas pueden en Castilla y León perder su empleo y cuántas empresas van a tener que aplicar esos ERTEs por esta crisis del coronavirus. ¿Cuáles son los datos ahora? Bueno, yo le puedo decir lo que ha pasado hasta ahora. El viernes a mediodía teníamos ya más de 7.000 ERTEs presentados y afectaban a más de 51.000 personas. Evidentemente es un tema grave, espero que sea un tema coyuntural, que pase cuanto antes. Como hemos dicho muchas veces desde la Junta de Castilla y León, tenemos que dejar de hacer vida normal para llegar a la normalidad. Y por eso estamos animando siempre a la gente a que se quede en casa, a que haya contención social, a evitar salir de casa, a que nos aislemos, porque cuanto antes nos aislemos, antes vamos a estar juntos. Sí, esos son los mensajes en los que insistimos. Disculpe que le interrumpa, pero insistimos mucho en esos mensajes. Nos gustaría concretar, si es tan amable, en la cuestión de las pérdidas del empleo y en otra cuestión que también nos preocupa, le preocupa a los trabajadores que todavía están acudiendo a sus puestos de trabajo. ¿Cómo está la Consejería controlando que se cumplan las medidas de seguridad y de prevención para protegerse, para que el personal se proteja del coronavirus? Bueno, nosotros hemos hecho un catálogo de prevención que se puede ver en nuestra página web de trabajo y prevención de riesgos que tenemos en el portal web y hemos hablado con todas las mutuas para que las medidas de seguridad, las medidas de higiene y las medidas de prevención se hagan en todas las empresas y en todos los trabajos, en todas las industrias de Castilla y León. Tenemos un problema de EPIs, lo hay en el sistema sanitario, lo hay en el sistema industrial y lo hay en el sistema comercial. Parece que se va a solucionar en los próximos días, pero quiero agradecer también al sector industrial de Castilla y León, porque muchos de los EPIs que tenían los han donado y los han donado de una manera altruista, han dado de pecho y se lo han donado a quien más lo necesitan, que son nuestros profesionales médicos del servicio sanitario. Pero sí, estamos preocupados por la tramitación de los ERES, estamos preocupados porque todas las personas que van a sufrir un ERE queden apuntadas rápidamente en empleo. Estamos haciendo a través de Teletramita Castilla y León ERES en la medida de lo posible, lo más rápidamente posible, más que ERES, porque lo que se están presentando ahora son ERTES, hablemos con propiedad. Son de suspensión o reducción y solo admitimos de suspensión o reducción. Eso es. Pues muchísimas... Lo estamos tramitando en 24...
Sí, perdón. No, le decía, porque vamos un poco mal de tiempo y precisamente tenemos una información preparada muy práctica para nuestros espectadores respecto a este asunto del empleo. Le agradezco mucho, consejero, que nos haya atendido esta noche y que vaya todo bien también para los trabajadores. Pues mucho ánimo a todos y que salgamos cuanto antes de esta. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, les decía que tenemos preparada una información útil y práctica para ustedes, por si tienen algunas dudas de cómo han de proceder si corre riesgo su puesto de trabajo. Ahí va. Si estoy en un ERTE, ¿cuánto cobro? El 70% de la cantidad que esté cotizando según su retribución. ¿Me tendría que apuntar al paro? No es obligatorio apuntarse al paro para tener derecho a la prestación por los expedientes de regulación de empleo temporal. ¿Cuánto tiempo tengo para pedir la prestación? No se van a tener en cuenta los plazos porque estamos en una situación crítica, con lo que va a haber flexibilidad. ¿Cómo puedo sellar el paro? No hace falta sellar. El ECIL va a sellar automáticamente las demandas de empleo de todos los ciudadanos, con lo que no tienen que hacer nada. Con las oficinas cerradas, ¿dónde puedo ahora consultar las dudas? Tenemos en primer lugar el 012 de la Junta de Castilla y León, tenemos a su disposición la oficina virtual, tenemos los teléfonos de cada una de las oficinas de empleo de Castilla y León y los correos electrónicos de cada una de las oficinas de Castilla y León. Estos días están siendo muy duros para todos, sobre todo para aquellos afectados por el coronavirus y sus familias, pero también para muchos que viven solos, para quienes tenemos a nuestros mayores en residencias o simplemente porque no le podemos dar un abrazo a aquellos a los que más queremos. Pero también están siendo días en los que estamos viendo que esta tierra está llena de gente maravillosa, con nuestro sentido del humor, sí, pero también con muchos profesionales que están jugándose la vida y la salud para que esto salga bien, con nuestra tenacidad y nuestra capacidad de trabajo. Así que estoy convencido de que esto va a salir bien. Pero por favor, no te rindas. Y entre todos vamos a acabar más pronto que tarde con esta pandemia. Quería mandar un mensaje de ánimo a todos los telespectadores de Castilla y León Televisión. También un mensaje de gratitud a los profesionales sanitarios que están dando un maravilloso ejemplo en estos días. Y gracias también a las miles de personas que en estos momentos están dejando la piel para abastecernos de lo necesario en estas circunstancias. Muchas gracias también a todas aquellas personas que estáis siguiendo las recomendaciones de las autoridades y que estáis quedándoos en casa. Sé que es difícil, comprendo que es complicado el aislamiento, pero es la mejor forma de derrotar al virus. Así que muchísimas gracias por ese ejemplo de empatía y de solidaridad que va a hacer que más pronto que tarde podamos derrotar a este coronavirus. Y estoy convencido también que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Castilla y León pondrán todo lo necesario y habilitarán todos los instrumentos y mecanismos para que nadie se quede atrás en esta crisis. Ánimo y fuerza. Unión en el mensaje que nos envían, que les envían a ustedes los políticos a través de Castilla y León Televisión. Nos vamos a ir con el equipo de Castilla y León Televisión que está en la calle, con María Ramos de Castro y José Bermúdez, que están ahora en un parque de bomberos, porque ahí, por supuesto, no se puede dejar de trabajar. Los bomberos no se quedan en casa. María, buenas noches de nuevo. Eso es, buenas noches. Estamos con unos trabajadores que, como nosotros, no se pueden quedar en casa. Estamos en el Parque de Bomberos de Valladolid y a 2 metros de distancia nos atiende José Félix Balbás, el jefe de guardia del Parque de Bomberos. Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué está cambiando el estado de alarma o la crisis del coronavirus vuestro trabajo? Bueno, ha cambiado en el régimen interno, en cuanto a que hemos intentado hacer grupos reducidos para las intervenciones, salir lo menos posible, salir solo a las intervenciones realmente importantes. Y además, en algunos casos, incluso estamos reduciendo intervenciones en cuanto a que lo que podemos lo solucionamos ayudando al ciudadano telefónicamente. Nos decíais que algunas de las intervenciones que hacen los bomberos últimamente es mucho de atención a mayores en domicilios y que precisamente teníais que ser cuidadosos con eso.
Eso es, cuando tenemos que intervenir en situaciones en las que tenemos que atender sobre todo aperturas de viviendas o alguna intervención por agua que hemos tenido en estos últimos días con personas mayores, pues intentamos extremar esas medidas de seguridad en cuanto a alejarnos o no acercarnos a esas personas, intentar no llevar nosotros esa posible propagación al interior a esas personas para que no resulten afectadas, basta que están en un estado de cuarentena y queremos que no resulten afectados. Hemos visto estos días un despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado, también del Ejército, de la UME, desinfectando estaciones, residencias. No sé si vosotros también habéis tenido que sumaros a esas labores o seguís con las vuestras. Hasta este momento nosotros no hemos recibido ninguna notificación en cuanto a la necesidad de hacer ese tipo de descontaminación o limpieza de zonas comunes o de algún edificio en concreto por parte del Ayuntamiento ni de ninguna institución. Entonces no hemos salido todavía para hacer ese tipo de intervenciones. José Félix, ¿alguna recomendación importante a tener en cuenta? Las que nos aportan desde las instituciones a nivel general: distancia, confinamiento y salud para todos. Muchas gracias por atendernos. Dejamos a los bomberos que empezaron la guardia esta mañana y no terminan hasta el lunes, porque precisamente uno de esos cambios que les ha traído esta crisis del coronavirus es el aumento de las guardias para intentar hacer equipos estancos y no contagiarse, para que siempre haya bomberos de guardia que puedan ayudarnos. Muy bien, muchísimas gracias, María. Nosotros ya les contaremos en la parte final de este programa cómo nos estamos organizando, también con equipos estancos. Ya ven a qué distancia entrevistamos, separados por completo de la persona a la que entrevistamos. Para todos ha sido una adaptación express, ha habido que ir creando nuevos protocolos de trabajo, todos hemos tenido que hacerlo y, por supuesto, lo han hecho también en el sector de la distribución, que es uno de los que soporta la mayor presión estos días, ya desde antes de que se decretara el estado de alarma. Precisamente la semana pasada hablábamos con Isabel del Amo, secretaria de Ascucil, de la Asociación de Superficies de Consumo de Castilla y León. Muy buenas noches, Isabel. Hola, muy buenas noches. Hablábamos la semana pasada de esas colas enormes que se formaron en los supermercados, que nos dejaron a todos asombrados. La situación ha cambiado de forma absolutamente radical. Pues sí, la verdad que esta semana ha sido completamente distinta la situación. Nos hemos encontrado un escenario pues, de bastante normalidad para lo que estamos viviendo. Se ha normalizado la situación de las ventas. Después del estado de alerta, yo creo que también bueno, pues, los consumidores son conscientes de que los establecimientos nuestros van a estar abiertos. Se ha garantizado que la apertura de cualquier comercio de primera necesidad. También se está garantizando el funcionamiento de la cadena alimentaria en toda su dimensión, porque esto incluye desde agricultores y ganaderos, los servicios que ofrecen a estos productores, la industria que está redoblando esfuerzos y lo está haciendo francamente bien, los transportistas que están en la misma línea, nosotros, tanto los supermercados como el resto de comercio de alimentación, estamos todos trabajando sin ningún problema y a pleno pulmón para abastecer a los clientes, que además están viendo que también está garantizada el que ellos puedan asistir a estos puntos de venta, hacer la compra con normalidad. Entonces, yo creo que todo eso que estábamos diciendo antes, que tranquilos, han visto que esto es así, esta es la situación que tenemos y también hay que agradecer bueno, pues un poco la labor de responsabilidad que están teniendo también los clientes, acatando en todo momento y de forma muy mayoritaria pues las recomendaciones que estamos poniendo en el punto de venta. Pues muchísimas gracias, Isabel. Seguramente mantengamos este contacto en los próximos días a ver cómo evoluciona el sector de la distribución. Gracias, Isabel del Amo. Les aclaro que esas imágenes que veíamos eran las de la semana pasada y que efectivamente ahora el consumidor se comporta ya de otra manera. Amaya, estos comportamientos colectivos también son normales, también tenemos que saber interpretarlos. Decíamos la semana pasada hubo cierta psicosis. La psicosis ha bajado un poco, obligados también por ese confinamiento.
Sí, efectivamente hubo cierta neurosis, ¿no? De pues mucha sensación de peligro, de amenaza, ¿no? Porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Conforme vamos teniendo más información y vamos controlando, pues efectivamente, bueno, pues vamos adoptando las medidas de seguridad que nos van dictando, ¿no? Las autoridades, y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Parece que no hay rotura de estocaje, parece que, bueno, que vamos a tener las condiciones necesarias, ¿no? Como decía el presidente Sánchez, ¿no? En relación a la alimentación, al consumo a la parte energética, a nuestras redes, para el teletrabajo, con lo cual, en ese sentido, yo creo que estamos en unas condiciones de seguridad, ¿no? Que con todas las dificultades, y que yo soy plenamente consciente, ¿no? Y cómo cuesta, pero que bueno, que toda esta parte hace que se reduzca la sensación de amenaza, de peligro, ¿no? Y entonces efectivamente yo creo que hemos pasado, ¿no? De ese miedo inicial, de esa sensación, ¿no? De teníamos que acumular todo por si. Entonces, en ese sentido yo creo que también centrarnos en lo que se nos está diciendo, ¿no? Que por ahora, bueno, pues que más o menos pues hay muchos aspectos controlados, ¿no? Y que intentar anticipar no nos ayuda. Además, ya se lo decimos aquí muchas veces, el miedo se contagia y es importante en ese sentido mantener la cabeza fría y mantener nuestro propio criterio y no dejarnos llevar por lo que está haciendo el de al lado, cuidado con lo que reenvían y cuidado con esos comportamientos ajenos que a veces nos llevan a situaciones que no deseamos. Vamos a ir a conectar con otra de nuestras corresponsales fortuitas, que es Silvia Verástegui, trabajó en Castilla y León Televisión y ahora vive en Irlanda. Os grabo un vídeo desde el balcón porque desde aquí en Irlanda tampoco nos dejan salir a la calle desde hace aproximadamente semana y media. No es obligatorio quedarse en casa, pero lo han aconsejado y la verdad que la gente se lo está tomando bastante en serio. Solo hay de momento unos 550 infectados. En España creo que ahora hay 20.000, o sea, la diferencia es bastante grande, pero bueno, teniendo a Italia y a España como referentes, han decidido que nos vayamos a casa cuanto antes. Entonces la cuarentena la gente sí que se lo está tomando en serio. Cerraron la semana pasada los colegios y igual que en España podemos ir al supermercado, sí que hay comida, no hay aglomeraciones y bueno, lo más curioso de esta situación fue la semana pasada, que fue St. Patrick's Day, que es el día grande de Irlanda, que es bueno, como las fallas en este caso que lo han cancelado, la Semana Santa de Castilla y León. Aquí el día grande era St. Patrick's Day. Lo cancelaron, cerraron todos los pubs, han cerrado todos los restaurantes y bueno, de momento no hay una crisis en la calle. Se ve que está vacío y que la gente se lo está tomando en serio, pero no está el ejército ni hay nada que llame la atención por la calle. La gente va a pasear a sus perros y todo está en orden. El problema sí que están teniendo algunos españoles es en volver a casa, porque los vuelos estaban muy caros, aproximadamente unos 400 euros costaba volver a casa, y la embajada mandó un mensaje por Twitter diciendo que si todos los españoles que quisiesen volver, que lo hiciesen antes del 19 de marzo. Entonces aquellos que no tuviesen billete o los aviones que estaban todos llenos, pues muchos se han tenido que quedar aquí. Los alquileres son muy caros, de momento no han dicho nada de los alquileres, entonces hay gente que se ha quedado sin trabajo, sobre todo aquellos que han venido a aprender inglés y que están trabajando en cafeterías o en tiendas, pues se han tenido que ir a casa y no tienen para pagar el alquiler. Entonces sí que sé de algunos castellanos y leoneses que están aquí y que no han podido volver a sus casas. Hola, me llamo Óscar Esquivia, soy escritor y me gustaría mandar un mensaje de mucho ánimo a todos los creadores, no solo a los literarios, sino a los de todas las disciplinas artísticas, porque pese a todas las dificultades y lo mal que lo estamos pasando, no solo por la enfermedad, sino por la incertidumbre económica, estoy convencido de que cuando pase la epidemia, y espero que pase pronto, vamos a estar en primera línea para cambiar la sociedad, porque pese a todo lo malo que ha traído el coronavirus, creo también que nos ha dado una oportunidad de mejorarnos tanto individual como colectivamente y que debemos crear una sociedad nueva, más justa, más solidaria, en la que demos importancia a lo que realmente la tiene y
Los creadores culturales debemos estar en primera línea de ese nuevo mundo más justo, más creativo, más amable, más delicado, más valiente también. Así que mucho ánimo, no van a terminar con nosotros ni con nuestra vocación y ahí debemos estar, en primera línea de fuego. Nos vemos en las calles, en los escenarios, en las salas de exposiciones, en las librerías, en todos los lugares donde la cultura florece y es importante. Pues da mucha paz también escuchar ese tono de los escritores. Hay muchísima cultura en la red estos días y también se lo contamos en nuestros informativos. Vamos un momento a publicidad y volvemos enseguida.